Ministerio de Ambiente está trabajando junto a Google en desarrollar una herramienta que permita tratar de predecir cuándo se van a presentar las cianobacterias en las costas uruguayas. El objetivo es tratar de que la población, las autoridades, estén alertadas antes de que ocurra este fenómeno y tratar de ayudar al turismo. Vamos a conocer más sobre este desarrollo, este nuevo intento por controlar este tema con el viceministro de Ambiente, el subsecretario Gerardo Amarilla. Bienvenido, Amarilla. ¿Está ahí del otro Buenos lado? días. ¿Cómo está, Amarilla? Buenos días, un gusto comunicar con ustedes, un placer. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va este desarrollo con Google? ¿Estamos en camino de tener esta herramienta? Sí, estamos bastante avanzados. En realidad se comenzó a trabajar ya hace un buen tiempo. Hay un equipo del Ministerio de Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que es el Observatorio Ambiental, y allí se están trabajando con imágenes satelitales y con herramientas que realmente nos van a permitir ver la floración de cianobacterias con ciertos parámetros que se complementan con los controles tradicionales, digamos, ¿no? De monitoreo de agua. Y eso nos va a permitir tener, tecnología de punta, de última generación, a los efectos de poder prevenir y poder, con antelación, por lo menos determinar dónde va a haber floraciones de bacterias, dónde están los riesgos, qué zonas de playa o de toma se pueden haber afectadas por estas floraciones. Y bueno, creo que es muy importante. Allí este equipo trabaja hace un buen tiempo y además se presentó a un concurso y ganó y tiene el apoyo de Google, sobre todo en esta primera etapa, para tener capacidad suficiente de almacenamiento de imágenes, que es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que aporta Google en este caso? En este caso, lo que está aportando justamente es un storage, la capacidad instalada de poder guardar imágenes y hacer un seguimiento de todo lo que es el estado de nuestros cursos de agua. Ahí podemos ver en el observatorio ambiental cómo se ven las imágenes que digamos, rescatan de forma satelital, y después hay una lectura de la que se puede determinar la clorofila que hay en agua, la cantidad de nutrientes, la cantidad de sedimentos, la turbidez de la misma. ¿Pero eso Y bueno, todo en base a imágenes? ¿Perdón? Esas mediciones, esas conclusiones, esas cifras, ¿se desprenden de las imágenes o hay un análisis de las aguas? No, se depende de las imágenes. ¿Y cómo funciona? Satelitalmente. Ahí, bueno, realmente yo no soy un experto en temas satelitales, pero allí hay una cantidad de elementos que, a partir de los colores de las imágenes, Ahí va. de las tonalidades y de algunas herramientas informáticas, se pueden visualizar o identificar, digamos, todos estos elementos que están presentes en el agua. Y también, obviamente, que esto contribuye y se corrobora con los análisis tradicionales, ¿verdad? Claro. Es decir, que determinando si hay floraciones en los ríos, se puede determinar en cuántos días habría en las costas del Río de la Plata o del Océano Atlántico. Claro, sí, es un elemento que nos sirve para determinar eso y para poder prevenir riesgos y para poder alertar también, ¿no? A las diferentes autoridades departamentales, a las intendencias, a OCE, en el caso de que también estas floraciones puedan afectar a tomas de agua de la empresa de provisión de agua potable. O sea que de alguna manera son elementos que nos dan herramientas para prevenir prevenir cuando viene el problema, digamos, medidas que hay que tomar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que...? No es la solución definitiva del tema. Evidentemente hay otras tecnologías que estamos también estudiando y trabajando para combatir las cianobacterias, aunque en realidad el origen del problema tampoco pasa por ahí, sino que pasa por evitar el vertido de nutrientes en las cuencas, en los arroyos, en los ríos, y trabajar también en la recomposición de las costas, sobre todo lo que tiene que ver con la flora nativa, que es un filtro natural inigualable que la naturaleza utiliza para justamente evitar que estos nutrientes lleguen a los cauces
y cambien las condiciones de las aguas, ¿no? Me quedé pensando que, además del manejo de la información, por ejemplo, avisarle a los bañistas si en la playa va a haber cianobacterias, ¿qué es lo que habilita o permite la anticipación? Por ejemplo, en uno de los ejemplos que mencionaba, el caso de las tomas de agua, ¿de qué sirve saber con unos días de antelación que ese cauce va a llegar con mayor cianobacterias a los que hay habitualmente? Y sí, bueno, por lo menos también en el caso de las tomas, poder generar almacenamiento de agua antes de que lleguen las cianobacterias para tratar de prescindir de la toma en los momentos donde hay estas floraciones, ¿no? Y evitar, sobre todo, un tratamiento químico mayor del tratamiento de agua. O sea, se ahorran costos, se ahorran riesgos, o sea que de alguna manera tenemos allí una herramienta que viene a ayudarnos a pelear contra este fenómeno que realmente está instalado y tenemos que ver cómo de a poco lo combatimos. Y bueno, y en cuanto a ese combate, ¿cómo es que vienen trabajando? Porque esto lo decía Nicolás, Bueno, esta herramienta es muy efectiva para el diagnóstico, pero no ni para la prevención ni para encontrar una solución al problema. Sin duda. Allí tenemos en el combate efectivo, digamos, ya habiendo tenido la federación, estamos analizando diferentes tecnologías con un grupo de trabajo conformado por el Ministerio de Ambiente, con funcionarios de la DINAGUA y la DINAMA, funcionarios de OCE y técnicos de la Universidad de la República, del Centro Universitario del Este, de la Regional del Este. Allí estamos trabajando con las propuestas de diferentes tecnologías que han llegado, como las ondas de radiofrecuencia, que es una tecnología que se utiliza con unas boyas que evitan que estas cianobacterias suban a la superficie y hagan, digamos, todo el proceso de la fotosíntesis. Por eso, al no poder tomar sol, terminan muriendo en el lecho del río. Esta es una tecnología, pero que, claro, el impacto de la boya es bastante limitado en la superficie, no podría ser utilizada en envases muy importantes. Luego está una tecnología que se llama la ozonización, que es a partir de una embarcación, que no está en la región todavía y no hemos podido probarlo in situ, digamos, se ha utilizado, sabemos, en otras regiones, en otros países, pero no sabemos si funcionaría esto aquí en Uruguay. Hay otras tecnologías vinculadas a bacterias que combaten las cianobacterias, y allí hay una herramienta microbiológica que se genera en el laboratorio y que también estaríamos probando en algún lugar cerrado, porque también tenemos que ver qué otros impactos podría tener esto en la naturaleza. Y estas son medidas de combate a las cianobacterias después que están generadas, ¿no? Tenemos que trabajar fuertemente, y esta herramienta también de Google nos sirve para determinar, el origen de los nutrientes, de los vertidos, dónde se generan ese alimento que llega al agua y que permite la generación de cianobacterias, y ahí tratar de evitar que esos nutrientes lleguen a los cauces, ya sea en la producción, ya sea en el consumo, ya sea en las ciudades, ver de qué manera podemos identificar los puntos donde se genera este vertido de nutrientes y tratar de minimizarlos, de reducirlos, de combatir el origen y así trabajar también con lo que decíamos en recomponer la flora nativa, los pajonales, los totorales, todo lo que es la flora esa de márgenes de ríos y de arroyos, que es tan importante como filtros naturales que controlan a todos estos nutrientes. En definitiva, son los que mantienen el agua naturalmente limpia, ¿no? Por eso son importantes. Sin duda. Allí hay unos programas interesantes de tratar de reforestar con especies nativas y con determinada vegetación a las nacientes, sobre todo de arroyos y ríos, que es muy importante justamente para controlar este tipo de nutrientes. Me parece importante remarcarlo porque muchas veces observamos esos pastos como eso, mirá esos pastos que no sirven para nada, que no forman, digamos, parte de nuestra concepción de esto lo tenemos que cuidar porque capaz que no es tan lindo como las cataratas del Iguazú, por ejemplo, pero que de alguna manera también son tan importantes para mantener el agua limpia. Y le quería preguntar también a Marilla sobre si ya pudieron empezar a probar la herramienta y si ya se puede saber cómo nos vamos a encontrar, qué calidad de aguas nos vamos a encontrar este verano. Sí, se está probando la herramienta. Podemos, en algunos casos estamos viendo las imágenes satelitales y podemos
con antelación, digamos, saber dónde hay elementos que sugieren que va a haber una floración pronto. Así que está dando buenos resultados. Seguramente en pocas semanas vamos a tener ya la información online. Aparte, como ustedes la ven, pueden ingresar desde cualquier sitio, está abierta al público, con la mayor transparencia posible, en la página del Observatorio Ambiental del Ministerio de Ambiente, y allí vamos a tener en tiempo real, digamos, las zonas de riesgo. Y bueno, esperemos que si hay buenas precipitaciones en las cuencas altas, sobre todo de los arroyos y los ríos, este verano no sean tan seguidas, digamos, este tipo de fenómenos. Esperemos que ya ha habido algunos, pero bueno, dependerá un poco de la cantidad de precipitaciones y sobre todo el tema de la cantidad de agua en los embalses. Claro, ahí también lo que pasa es depende desde qué lugar del territorio lo miramos, ¿no? En este momento de déficit hídrico, con los ríos seguramente con bastante menos agua que habitualmente, probablemente tengamos ingreso de agua oceánica hacia el Río de la Plata y entonces tengamos las playas bastante más sin problemas que en otros veranos, pero eso tiene como la contracara que hay menos aguas arriba, valga la redundancia, y seguramente en los ríos y arroyos sí hay bastante concentración de cianobacterias, ¿no? Sin ninguna duda, claro. Donde hay agua embalsada, en las presas, en los embalses donde justamente se mantiene el agua estancada y el aumento de la temperatura genera estas floraciones, y bueno, los nutrientes también son como un gran fertilizante. Allí, mientras estemos disfrutando de las aguas saladas en la costa, tal vez tengamos ese riesgo aguas adentro, si no hay precipitaciones, ¿no? Exacto. Amarilla, le cambio de tema, le iba a preguntar qué le pareció o qué le parece el proyecto de ley votado que tiene media sanción aprobado en diputados que restringe las explotaciones forestales, la plantación de bosques a los suelos dedicados a los suelos de preferencia forestal. Sí, nosotros tuvimos, digamos, lamentablemente no tuvimos la posibilidad de participar en el debate. Como Ministerio de Ambiente nos hubiera gustado opinar en el Parlamento. Veníamos trabajando ya en el Ministerio para modificar un poco los trámites que tienen que hacer las nuevas plantaciones forestales en el Ministerio de Ambiente. Decir que el Ministerio de Ambiente hoy interviene en todos aquellos proyectos de deforestación mayores a 100 hectáreas con un análisis pormenorizado del impacto que puede tener esa forestación en el suelo, en el agua, en la biodiversidad. De hecho, se hacen estudios que básicamente restringen, cuando hay una propuesta de estas, el porcentaje de deforestación, a veces a menos de un 50% del campo que se plantea forestar, para que queden libres los arroyos, los ríos, el monte nativo, por supuesto, y aquellas zonas que son ricas en biodiversidad que se pueden haber afectado por la plantación. O sea que ya hay una intervención del Ministerio. Se estaba planteando y estudiando en el Ministerio, se está estudiando y planteando hacer una restricción incluso mayor, pidiendo que primero también se ingrese al estudio de impacto ambiental en el Ministerio aquellos predios menores a 100 hectáreas y mayores de 50, y por otro lado tratar de poner mayores restricciones también en lo que se llama las cuencas número 5, que son aquellas cuencas menores, pequeñas, en los que se intenta evitar que haya un porcentaje importante de deforestación, justamente de este tipo de deforestación que es implantada, permitiendo que exista así la flora nativa o todo lo que tiene que ver con los pajonales o con la vegetación que ayuda a la calidad de las aguas. O sea que ya hay un trabajo interno en este. ¿Estas medidas son una reacción al proyecto o ya se estaban trabajando de antes? No, estábamos trabajando de antes y habíamos incluso generado un ámbito de trabajo con la Sociedad de Productores Forestales y con la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, antes de que se planteara el proyecto. Lamentablemente nosotros nunca fuimos escuchados en el proyecto. ¿Y eso por qué? La discusión del proyecto que además fue muy rápida. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no fueron escuchados? No sabemos por qué, porque nosotros manifestamos nuestro interés, se lo manifestamos incluso a varios legisladores que sabíamos que estaban con el tema. Es un tema que además conocemos y nos interesa porque, bueno, en particular en lo personal yo soy
del norte del país y sé lo que la forestación ha generado en el norte en estos 25 o 30 años que está generando trabajo, fuentes de empleo, y que también obviamente ha generado impactos y ha generado conflictos, y se ha tratado de alguna forma de mediar para buscar el punto de equilibrio. Lamentablemente lo que vemos es que el proyecto hay elementos que no considera, que son bueno, otro tipo de consideraciones sobre la calidad de suelos. El índice CONEA tiene que ver con una productividad del suelo, no con temas ambientales. El límite del 10% nos parece una medida así, para un solo sector, tomada aisladamente, un tanto, si se quiere, sin base científica, por no decir otra cosa, ¿no? ¿Y cree que...? ¿Y qué porcentaje le damos a la ganadería? ¿Y qué porcentaje a la soja, al arroz o a la lechería? Habría que tal vez tamizar todo para distribuir el uso del suelo, del territorio, en los diferentes sectores. Sería un tema de una discusión mucho más profunda, y no sé si como sociedad estamos preparados por hacerlo, ¿no? Maricha, cuando usted dice que no fueron recibidos, ¿se refiere a los 8 meses que tuvo el proyecto en comisión o a la última versión del proyecto? Sí, a la última versión, ¿no? Porque había un proyecto original que se había presentado y que se había publicitado cuando recién empezó la legislatura, pero ni cuando ese proyecto original, ni con el nuevo que se presentó en cuestión de días, de horas, y se aprobó, en ninguna de las dos oportunidades hubo una invitación al Ministerio de Ambiente a opinar sobre el tema. Ahora, tenemos técnicos, y usted... no en lo personal por el ministro Peña o por mí, que venimos trabajando en el tema, estamos en el Ministerio hace 3 meses, sino por una cantidad de técnicos del Ministerio de Ambiente que vienen trabajando en el tema hace años. Pero ustedes reconocen desde el Ministerio que hay cosas por hacer en ese sentido, ¿no? Digamos, quizás Sí. no tengan el mismo Sí, diagnóstico que quienes presentan el proyecto, pero sí entendían que había una necesidad de modificar cómo venía funcionando el sistema hasta ahora, porque generaron esa propuesta que, de hecho, si no me equivoco, y usted me podrá corregir, generó molestia en la Sociedad de Productores Forestales cuando el ministro Peña anunció en un evento con justamente los productores forestales por dónde venían sus intenciones, ¿no? Sí, pero yo creo que de todas maneras hay cosas para hacer en todos los sectores. Ahora hablamos de la cianobacteria, la forestación no es el causante de la cianobacteria, hay que tenerlo claro. Son otros sectores, otras actividades. Entonces, a la hora de regular o reglamentar, capaz que debemos trabajar en diferentes sectores y no poner solamente el foco en uno. Me parece que hay como un capricho en pegarle a un sector que es uno de los sectores más pujantes de la economía y que ha dado muchas fuentes de trabajo y empleo en los últimos tiempos. ¿Que hay cosas que controlar? Sí. ¿Que hay medidas restrictivas que hay que establecer? Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero que hay que hacerlo con una base, por lo menos, científica. Llamar también a la universidad, a la academia. Me parece que deberían opinar mucho sobre esto. Hay estudios muy interesantes de línea, incluso de línea de Tacuarembó, con universidades nacionales y con universidades extranjeras sobre el comportamiento de las cuencas, que se llaman cuencas apareadas, una cuenca con forestación y una cuenca sin forestación, cómo se han comportado a lo largo de 20 años y qué ha pasado con el agua en ese tiempo y con el suelo y con la biodiversidad y qué ha pasado cuando se ha cortado la forestación y ha vuelto el campo natural o las pasturas de ganado. Bueno, son temas que me parece interesante analizar y esos elementos no pueden estar afuera de la discusión como se lo ha dejado en la discusión de este proyecto. Por eso creo que es un proyecto que va a regular cosas muy importantes para el país y que no ha tenido la profundidad del debate que estamos haciendo. Y de cara al tratamiento en el Senado, donde va a buscar la aprobación definitiva del proyecto, ¿han tenido algún contacto, sobre todo con la gente de Cabildo Abierto, que es la que lo está impulsando? Y bueno, hemos tenido algunos contactos y ahora tenemos el receso parlamentario. Seguramente después de iniciar la actividad parlamentaria volveremos a pedir en todo caso a la comisión, sabiendo que está el debate ahí, la oportunidad para ir y expresarnos sobre el mismo. Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. Que pase bien. Nosotros vamos ahora